Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. ¿Alguna vez te has preguntado por la historia de nuestras zonas? Estas surgen a partir de la historia de los barrios que las conforman. Ellas se han convertido en epicentros de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra economía, y son escenarios en donde las manifestaciones artísticas y culturales ayudan a fortalecer la identidad local. Cada una de estas zonas tiene o posee una gran importancia dentro del desarrollo local. Por ello es importante realizar diferentes actividades o proyectos que busquen preservar su historia para que sean precisamente estos los insumos para ayudar a fortalecer la identidad y la propia historia del municipio para las futuras generaciones. Es importante preservar y valorar nuestro patrimonio, pues de esta manera podemos entender de dónde venimos, cuáles son los elementos importantes de nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro con el conocimiento que nos brinda nuestra propia historia. En este episodio conoceremos la historia de la zona 7 del municipio de Envigado. En el Centro de Historia de Envigado, continuando con la investigación sobre las distintas zonas de nuestra ciudad señorial, hoy nos ocuparemos de la zona 7. Estamos el historiador de la Universidad de Antioquia y catedrático Franky Suárez y Alfredo Vanegas Montoya, presidente del Centro de Historia. La zona 7 la comprenden los barrios La Paz, El Trianón, El Dorado, Loma del Barro y Las Antillas. Precisamente muy cerca a Las Antillas, en la colindancia con la Loma de San Rafael, detrás de donde está ahora el Templo de San José, estuvo la primera capilla de Envigado que construyeron los españoles. Cuando se operó la ocupación de lo que es el Valle de Aburrá, después de 1616, en la zona de Envigado, venía la iglesia y el Estado con la espada y la cruz, y esa cruz de la Iglesia Católica fue establecida precisamente, como hemos anotado, muy cerca del barrio Las Antillas. Las historias entonces de esa ocupación en esa zona, en ese altozano, para dominar el valle, con la vista sobre las explotaciones mineras, porque precisamente en Las Antillas está muy cerca de la microcuenca de la quebrada que se denomina La Mina, donde había un yacimiento, depósito o formación de materiales aprovechables económicamente y en especial la minería de aluvión, del oro de aluvión, en la quebrada que se denominó La Mina. Y muy cerca también está el barrio Loma del Barro, ese barro carmín que también tenía en esas montañas abundancia de oro. El profesor Franky Suárez, conocedor de la región, nos ampliará los conceptos de la zona. Bueno, muy agradecido otra vez de poder compartir un momento un poco con la historia de la ciudad señorial, como lo llama el doctor.
y un poco darle una dimensión histórica a este segundo encuentro, que es la zona 7. Bueno, también como foco de economía de la zona 7 tenemos la agricultura, y Loma del Barro y la misma zona en general tiene trascendencia en la documentación del siglo XIX, ¿cierto? Como un sitio específico de agricultura, como un sitio específico pues de congregaciones de fincas, y alrededor también como esa comunidad se movilizó desde el siglo XIX a finales, una sociedad arriera, un paso hacia arriba, un poco esa generación de gente que albergó también ahí en su terruño esa fortaleza del antioqueño, y también tener en cuenta un poco la producción agrícola de la zona. Eso de un lado. Y otro lado, tener en cuenta la influencia importante también del Cerro Tutelar, que queda ahí en Loma del Barro, y también como lo citaba ahí el doctor, el barro también como un eje de posesión económica. Es un poco también eso ahí desde esa zona. Efectivamente, hay muchas historias en torno a la región. Puntualmente, el barrio El Dorado nació en el sector, en el sitio exacto donde estaba la hacienda La Toro, de la familia Toro. Y cuando el Instituto de Crédito Territorial, en la década del 70, finales del 50, adelantó la urbanización de lo que ahora se llama Barrio El Dorado, las licencias entregadas por la Nación al Instituto de Crédito Territorial. Digo la Nación porque no había el control del territorio para efectos de licenciamiento por parte de la autoridad municipal. De acuerdo con normas nacionales, el Instituto de Crédito Territorial tenía que someterse a las normas de los municipios, pero había exención de impuestos prediales por norma constitucional. Cuando ya fue habitado el barrio, repetimos, es El Dorado, los vecinos, los primeros habitantes, muchos funcionarios públicos llegados de Medellín y de otros lugares de Colombia, sometieron a votación dos nombres que daban de finalistas: el nombre San Fernando y el nombre El Dorado, para el barrio que inicialmente se denominó La Toro. Ganó por votación de los vecinos el nombre del Dorado. Es una historia importante y nos llegó a Envigado una población muy dinámica, muy calificada, porque eran muchos profesionales, funcionarios de alto nivel, quienes llegaron ahí, funcionarios del orden nacional y del orden departamental. Recordamos a don Eugenio Espina, que fue concejal, a Héctor Gómez Gallego, líder indiscutible de ese sector. El Héctor Gómez está vinculado con el Centro de Historia, es precisamente uno de nuestros miembros honorarios, y su hijo, Juan Rafael Gómez Arbeláez, también vinculado al Centro de Historia. Familias de las primeras que habitaron en el barrio El Dorado. Y otra anotación con relación a Héctor Gómez. Don Héctor Gómez, que fue concejal, tenía un equipo de radioaficionado y le prestaba a toda la comunidad envigadeña las facilidades de comunicarse por su sistema de radio con sus amigos y parientes en distintas latitudes. Son detalles atinentes a los primeros pobladores. El abogado
Alain Orozco y su familia, el profesor Salvador Orozco gente que llegó a habitar al Dorado. Otra familia que recordamos, la familia de Adolfo Parra, también vinculada al barrio El Dorado. Eh, Hago énfasis en estos nombres porque fueron personas, más que personas, personalidades, personajes destacados que han dado lustre a Envigado. Sus familias se desarrollaron en esa región de Envigado, en el barrio El Dorado. En el barrio La Paz, que también fue el crédito territorial, tiene otra connotación. Cuando ese barrio se inició, por allá en 1962, el Consejo, mediante resolución número 3, suspendió la obra porque no reunía las condiciones que ya había establecido el municipio de Envigado. El crédito territorial atendió las observaciones que mediante la resolución número 3 le hizo el Consejo, fue una resolución del Consejo, acató las normas y hecho los ajustes correspondientes, se dispuso la pavimentación de calles, los acueductos, no solo domésticos, sino también acueductos para aguas lluvias y la proyección de escuelas, que luego la casa de la finca La Paz fue la primera escuela de ese barrio, que ahora es uno de los más dinámicos también del municipio de Envigado, con la familia de Leticia de Avendaño, también concejal, y uno de los centros educativos del barrio La Paz lleva el nombre de esta lideresa social y política de Envigado. Bueno, ahí en ese sentido también tener en cuenta las familias importantes de la zona, los Palacios, fundadores también de la zona, pues, y tener en cuenta también a los Restrepos, que es una familia pues tradicional de la ciudad señorial, desde la época de la colonia y en la de estas, la independencia también los Restrepos tuvieron mucha incidencia. Y también hay como darle matiz de que al menos para el lado del Trianón, y también es un lugar común en la historia de Envigado, el Trianón era una finca. También como en ese proceso de parcelación y de búsqueda de nuevas tierras y un poco también de búsqueda de colonos de nuevas tierras, se empieza a fragmentar ese pedazo ahí y queda ya el Trianón pues como en el foco de un nuevo poblamiento. Y teniendo también en cuenta ahí lo que llama el doctor ahí los nuevos llegados, como el proceso de ya los 60, 70, tal vez antes, cuando Envigado se vuelve un foco, un crisol de empresa y llega nueva gente, ¿cierto? Gente sobre todo el suroeste antioqueño, a laborar en Gravetal. La Bota del Día también hubo una masa obrera importante. Por supuesto, en Sofasa ya a finales de los 60. También un poco eso. Y esa misma dinámica de la gente llegada a la zona, de manera general, fue la que posibilitó darle el empuje a la segunda etapa de la acción comunal o de las acciones comunales, que se echaban a la hombro, pues, como el desarrollo de los barrios, de un lado en el asunto de la infraestructura, que es apertura de vías, un poco canalización, pues, de las acequias, por supuesto el acueducto del alcantarillado y también en lo cívico, un poco la unión desde el convite en áreas del trabajo social y comunitario, y un poco también como dándole trascendencia a eso general del municipio, pues no solamente propio de la zona 7, sino que es una cosa general, como ese mismo crisol fructifica y da la posibilidad de tener un trabajo social y una comunidad pues como en movimiento. Igualmente, en el barrio El Dorado, logramos establecer una unidad deportiva
cuya construcción se inició desde la década del 60. Es una hermosa sede deportiva, anexa al Centro Educativo John F. Kennedy, que es una institución con unas instalaciones ultramodernas que pueden competir en el ámbito internacional por la hermosa dotación para los niños especialmente. Pues es un centro educativo de formación para la primera edad, con gran aceptación en Envigado. Igualmente en el barrio La Paz, la institución de bachillerato de La Paz, también son desarrollos muy adelantados. Y sobre personajes de esa zona, la familia Correa no solo tiene influencia en el barrio La Paz, las propiedades están colindando en el barrio La Paz y la Loma del Barro. Y estas familias, con las tierras que tenían, las vendieron al municipio de Envigado, y es lo que está ahora la unidad deportiva de Envigado. Era terreno antes de la familia Correa. Y hay anécdotas acerca de cómo logró el municipio comprar esas tierras, con la condición de que uno de los propietarios se quedaría trabajando también ahí, cuidándola, mientras el municipio asumía y con funcionarios propios controlaba los terrenos que había adquirido en Envigado. Y familias supremamente colaboradoras, como la mayoría de los residentes en la ciudad señorial. He tocado un tema importante que hoy también, como ya Envigado se perfila como un foco de desarrollo del Valle de la Borrá, pues del área metropolitana, y también cómo llega gente de otro lado, ya lo dijimos, y como en el caso específico de la escuela John F. Kennedy de La Paz, llega inversión extranjera, porque el gobierno de los Estados Unidos en los 60 y 70 le metió el empuje pues en dinero y en logística a muchos sectores de Colombia, y Envigado fue beneficiado con la escuela John F. Kennedy, ¿cierto? Entonces el proceso tuvo incidencia, uno, el trabajo comunitario que estaba estando desde los 50 y 60 con los centros cívicos. Dos, ese mismo proceso de la John F. Kennedy puso en el foco del trabajo social a la misma clerecía, pues a la orden jerárquica de Envigado. Por supuesto, movilizó a la gente de La Paz, de Trianon, de Loma del Barro, también tiene incidencia ahí en la construcción de la escuela. Y también se habla pues está pues como en el proyecto monográfico de la ciudad señorial, decir de que inclusive vino un senador de Estados Unidos a la inauguración de la escuela John F. Kennedy, y fue pues como la posibilidad de mostrar pues ese trabajo que era pequeño, que era micro, y mostrar en el sentido de que había pues unos aportes y una logística pues extranjera, en este caso de Estados Unidos, desde Alianza por el Progreso. Bueno, y en cuanto a los medios de comunicación, hubo apenas, al menos en el lado de la zona de Loma del Barro, una emisora que se llamaba La Voz Catía. La Voz Catía era como un foco también de comunicación, o fue del 60 al 75 más o menos, que se encargaba uno de radiar pues como la música popular de la época, ¿cierto? La música de diciembre, un poco la música de los arrieros. Entonces ahí mucha gente recuerda pues ese momento de escuchar La Voz Catía. Y de otro lado hacía las veces de un catalizador de esa potencia de los barrios, de difundir el romance pues de los vecinos, ¿no? Entonces también se manifestó como un trampolín, un escenario para que la gente ventilara sus cuitas y sus romances. La gente recuerda mucho también ese espacio de difusión, de comunicación, de reencuentro desde la emisora, desde lo mediático,
Y decía pues ahí también el doctor que me acuerda aquí de los Correa, que fueron los que donaron los terrenos primero pues para o los vendieron, los compraron, pues hubo pues un negocio para el polideportivo y también hubo terreno de ellos, de los Correa, para Sofasa, para la primera planta de Sofasa también, pues, también la licencia de esas familias de 150 años atrás, fundadoras de la ciudad señorial, que tuvieron impacto también como de la venta de terrenos en la consolidación pues de esa zona y por supuesto en relación con Envigado en progreso. Muy interesante la observación. También de las tierras para las nuevas empresas que se desarrollaron en el sector, las familias Vélez, Londoño, Pareja, muy reconocidas, vendieron sus tierras a la empresa productora de los vehículos Renault Sofasa, que es una de las empresas más grandes, pero esa está muy cerca, ya en otra área de Envigado, que es la zona de Las Vegas. Como has hecho relación a los medios de comunicación, precisamente en el barrio El Dorado nació el periódico La Piedra, dirigido por don Héctor Gómez Gallego y ahora liderada por su hijo Juan Rafael Gómez Arbeláez. Otro residente en El Dorado, Hernando Cárdenas, fundó con Bernardo Alzate, con Fabio Ramírez, un periódico que se denominó El Dragón, crítico, literario, de ensayos, pero más dedicado a la reacción sobre los temas administrativos y políticos. Son medios de recordación que arrancaron allá. Y con relación a la Oscatía, algunos comentaristas de esa emisora eran residentes en el barrio La Paz. Precisamente 10 casas del barrio La Paz fueron destinadas por el Instituto de Crédito Territorial exclusivamente para periodistas. Yo recuerdo a Armando Cardona, líder muy reconocido de Envigado, Armando Cardona Cataño. Fue también miembro del Consejo, está vinculado a la dirigencia política y social de Envigado. Humberto Vargas, periodista de Todelar, de Caracol, de Radio Cadena, residente en el barrio La Paz, en esas 10 casas. Carlos Velasco, Federico Montoya, son dentro de los primeros residentes en esas casas destinadas para los periodistas en el barrio La Paz. J. Enrique Ríos, muy célebre, muy reconocido por sus publicaciones, por sus libros, ha publicado varias obras con la institución educativa de Envigado. Una de ellas se llama Crónicas de Puebleadores, de reciente edición por la institución educativa, institución de educación superior, lo que se llama la Universidad de Envigado. Esa obra de J. Enrique Ríos, que durante más de 30 años dirigió sus notas económicas por la emisora de la Cámara de Comercio de Medellín. Bueno, son muchos personajes que han pasado por el barrio La Paz. Bueno, en el mismo sentido también como ponerlo en el norte de toda la zona, como esos 60 y 70 fueron una época de eclosión paulatinamente de pasar de la vida rural, ¿cierto? Un poco a la vida urbana. Y en ese sentido, pues el Instituto de Crédito Territorial fue pues como un catalizador de ese cambio.
De otro lado, también el trabajo social que se venía haciendo desde los centros cívicos desde los 50, ya fortalecido con la gente nueva en los 60 y con la gente pues lugareña de la zona que permitieron pues como que eclosionara las juntas de acción comunal, eh, que puede que varíen en el sentido pues del nombre y de la zona, pero que tienen pues como marcado su trabajo, su derrotero. Y en esa misma dirección del cambio de ese mundo muy rural a ese mundo ya más obrero y más industrializado, como también me contaba pues don Antonio, pues uno de las personas que entrevisté pues de la zona, como ese mundo rural de fincas, ¿cierto? Muy ancestral, muy ligado pues a la economía de subsistencia, mucha flor también, muchas flores y mucho ganado también y pues en la vida agrícola y empieza a batirse pues con las nuevas construcciones, un poco con la gente que viene a trabajar en las empresas y entonces va apareciendo pues dentro del tejido rural ancestral de la zona ya pues un complejo de urbanidad y de urbanizaciones que a la fecha usted puede ver en los 5 barrios que es permeada y que es básica, que es sobre esas fincas grandes, sobre ese terruño bien antioqueño y bien rural, su pedazo grande de urbanización. También mismo está también como la zona hasta el presente ha sufrido unos cambios en lo geográfico, en lo espacial, obvio en el movimiento social, los no llegados se llama el doctor, y como también hay la marca intelectual, y como ese mismo trabajo social, aunque sea ya micro, hace que cada acción comunal sea no solamente un eje en el cual se hace el trabajo pues de comunitario, cívico, sino que también hace parte de un proceso en el cual la gente tiene la posibilidad de ir a la casa a la caseta comunal a organizar un taller de manualidades, ¿cierto? Ir a la caseta de la acción comunal a un taller con jóvenes, de ir a la caseta comunal y congregarse a una lectura, a un taller de escritura. Es como también la zona sufre a lo largo del tiempo una transformación de corte social que no, pues que no cambia, sino que se dinamiza, y como el aporte de los nuevos llegados y de la gente lugareña hace que sea pues un foco de cultura, en ese mismo sentido del objetivo de Envigado ser progresista y ser pues abierto al mundo. Es que la dinámica de los pueblos la, diri- la dirigen sus gentes y cuando hemos hecho referencia a la llegada y aporte de los nuevos residentes en el barrio El Dorado y La Paz, no podemos olvidar a gentes como un personero municipal que se preocupó mucho por la zona, Jaime Echeverry González, Ignacio Tavares, ese sí envigadeño, y su esposa Luz Dolio Betancur Ochoa, residentes en el barrio El Dorado, las familias Hernández, las familias Orozco, Héctor Arango, registrador del Estado Civil, aún vive ya pensionado en el barrio El Dorado. Son personalidades que han colaborado mucho con Envigado. Una de las actividades logradas por un hito marcado por Héctor Arango fue el lograr que la registraduría del Estado Civil de Envigado tuviera el carácter de especial. Son actividades para mostrar, muy importantes, de la preocupación de las gentes por el desarrollo de los pueblos. Ahí también para el tema particular pues de lo Malvarro, en esa misma dinámica de cambio y transformación de arraigo pues por ese proyecto de zona y de proyecto de barrio, muy importante también la labor de los religiosos, ¿no? Cómo se echan al hombro esos procesos sociales de la gente, de los llegados y de los lugareños pues ancestrales,
y hacen que haya la posibilidad de tener pues un tejido más solidario, más sólido y más común, ¿cierto? De llegados. Como también en ese mismo sentido, la estructura eclesiástica, pues los sacerdotes y las monjas han posibilitado que de que ese tejido sea amplio y sea diverso y coadyuve con lo que se está haciendo ahí, ¿cierto? Con un poco, obvio, la educación, un poco la educación en valores y la ética, y cómo también da la posibilidad de que haya una relación de lo institucional con lo académico de un lado y una relación total con lo que se hace pues desde el gobierno pues de Envigado. Esa relación. Una nota marginal. Uno de los descendientes de los propietarios de lo que se llamó la Hacienda La Toro, donde se desarrolló el barrio El Dorado, es el padre Eduardo Toro, sacerdote católico, arquitecto, que ha hecho una labor importante no solo desde el punto de vista religioso, sino también para el desarrollo de Envigado, porque fue el diseñador y en veces párroco de la iglesia Santa Cruz de Alcalá, Santa Bárbara, la Niña María. Son obras diseñadas por el padre Eduardo Toro, que además fue decano de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mire cómo personajes de esta condición vinculados a la Iglesia Católica se han preocupado y han hecho mucho por los pueblos. Es decir, es la actividad eclesiástica evangelizadora unida al desarrollo y al bienestar de la comunidad. Bueno, estamos hablando un poco de la vida religiosa de la zona 7 y queda pues como sobre el tintero cosas que nos va a resolver en ese momento un nuevo invitado. Se llama don Antonio Palacios y que nos cuente un poco desde su experiencia pues como residente en Loma del Barro, como conocedor de la zona 7, un poco cómo se veía la religiosidad pues en la zona. Bueno, por favor. Muchas gracias y buenas tardes. Terminamos un templo, o lo estamos terminando, que lo empezamos hace 3 años. Don Iván González, de acá del municipio de Envigado, nos colaboró mucho con el templo. Lástima que falleció, pero sí nos ayudó mucho. El templo ya está casi listo y se trabaja muy bien por todo el barrio. O sea, me tocó ayudar a construir la iglesia María Mediadora, que es ahora la Misericordia, que queda en las casitas, que pertenece a Sabaneta, los límites con Sabaneta. Nos tocó la de Señorial y últimamente la San Juan Diego, que queda en el Alto de las Flores. Y de esa primera época, pues como de fundadores, que lo tocamos al principio con el doctor, familia, sí que te acordés, Toño. Todavía hay muchos nativos. Está la familia Ángel Álvarez, está la familia Álvarez, está todavía la familia Don Gabriel Loaiza, que él arreglaba televisores, radios, ahí en el sótano de la Plaza de Mercado. Todavía está la familia de don Jorge Acosta y está toda la familia Álvarez Ángel y los Álvarez y la familia Palacio. Y también hay la familia de los fundadores, Marina Correa, que fue la nieta de don Jesús Restrepo, que fue que era el dueño de la finca, que ahí cuando salió del Alto de las Flores del Barro. Y también me contaba la última vez que hablamos, cuando hicimos la entrevista pues para el libro, que en esa dinámica pues de nuevos pobladores del barrio había alguien muy importante el residente en el barrio que fue alcalde, fue concejal. Contame quién fue. El doctor Bastidas fue alcalde del municipio de Envigado y tenía una casita
lindando, pues se la vendieron los Álvarez a él y volvió y la compró Nora Álvarez a Bastidas. Pero en ella hubo un intermedio donde fue una guardería del municipio de Envigado y de ahí se la vendieron a Nora Álvarez. Bueno, Toño, y ahí en esa misma relación, pues como del barrio, ¿cómo ha sido la relación de la gente de Loma del Barro con La Paz, con Trianón, con El Dorado? Porque esa zona pues tiene unos parentescos generales y unos rasgos muy particulares. Contame cómo ha sido lo social. Sí, la zona 7 está también señorial, el barrio señorial. El barrio señorial, la tierra era de Heliodoro Palacio, era hasta de la familia nosotros. Y ahí fue donde hicieron, donde sacaron el barro para hacer la iglesia metropolitana. Por eso lo llaman la Loma del Barro. Con el Trianón lindaba Heliodoro Palacio y con La Paz. Y también lindaba como por donde está ahorita la clínica de la policía, que se llamaba, tenía una finca que lindaba con Correa, con los Correas, que es ahora de las monjas. O sea, por ese lado también había influencia. Y ahora estamos hablando también un poco de la voz Catía. Nos contaba el doctor ahí, pues a grandes rasgos, pues como un poco la historia, que como, pues como una playa también de periodistas ahí, contando un poquitico de la voz Catía. Me interesa mucho también. Yo estaba muy joven cuando estaba la voz Catía, todo el frente de don Alfonso Mejía, que llamábamos la Casa de las Sillas, que era una casa redonda, en corredores así en redondo. Lo que pasa es que con MetroPlus tumbaron la casa de Alfonso Mejía. Y al frente quedaba un lote que ahora construyeron un edificio ahí. Y más arriba estaba la finca Don Avelino Peña, lindando con la voz Catía. Estaba muy sardino, pero no se me olvida eso, la antena, todo lo que tenía la emisora. ¿Qué música ponían ahí? No, muy vieja, música muy vieja, la de los viejos, pues de mi papá y del abuelo. Ahí también estaba el abuelo de el célebre escritor Vallejo, Fernando Vallejo. Lo que pasa es que no me tocó en el tiempo porque eso fue ya en los 70 hacia abajo. Y yo me acuerdo mucho del 70, que tenía 7 años. Ya sí hiciste mención de la casa de Alfonsito Mejía, que fue quien compró la microFMK. Compró la quebrada, compró la quebrada en 100 pesos, con escritura pública. No hemos podido conseguir la escritura, estoy hablando con la nieta, con Marta Mejía, y no hemos podido conseguir la escritura, pero lo había comprado con escritura pública. Por eso le pusieron el nombre quebrada 100 pesos, que pasa por el CES, baja por todo el Alto de las Flores y pasa al CES. Pero había un brazo que bajaba por la casa de Don Avelino Peña, por la Voz Catía, y le llegaba a él. Cuando dices Marta Mejía, es la hija de Gabriel Mejía. La hija de Gabriel Mejía y del señor que hacía las sillas, el hermano. Y de Bernardo. De Bernarda, es la madre. Bernarda, sí, es la mamá de... Bueno, y el que hacía las sillas era Alberto. Era Alberto y... Alberto... Y había otro ahí que no me acuerdo. Darío. No, Darío Mejía. Que era en toda la esquina de las casitas, al frente donde era la Escuela María Mediadora. Claro, en los 70, que era una chocita en lámina, y ahí fue donde empezamos a estudiar la gente de las casitas y la del Alto de la Flor y Loma del Barro. Pues la chocita en lámina la bajamos del Alto Perico, que fue la primera escuela donada por la Alianza para el Progreso. Entonces, cuando las monjas de María Mediadora establecieron el colegio, nos pidieron y les hicimos primero el municipio de Envigado un ranchito ahí y luego trajimos la estructura metálica, que fue la que... Y ahí empecé yo a estudiar primero primaria, doña Josefina Mejía, cuando la profesora Leticia no estaba, que fue la que empezó allá, la reemplazaba y le enseñó a mucha gente a leer. Las hermanitas también nos ayudaban mucho, pero ahí daban la misa y era ahí la escuela, antes de hacer la escuela nueva. Ahí estaba al frente, en los otros terrenos de Alfonsito, el Pecojal, un sitio... Como una discoteca, no, como
una cafetería. como una cafetería. Una cafetería. Y ahí después hicieron la casa de la abuela al frente de donde está la iglesia. Y por Y ya. allá, ya en la zona alta, entonces hemos tenido pues a la casa de la familia Mejía. del escritor Fernando Vallejo, donde escribió el del Barrancadero, Fernando. Y más arriba, lo de recordar muy bien, la casa del célebre abogado doctor Betancourt, Sí. padre del magistrado Carlos Betancourt, magistrado del Y Consejo de todavía Estado. está la casa. Hay una guardería que es de Beatriz Ochoa y está perfecta la casa. Ojalá la colocara como patrimonio porque es muy bonita. Ese frente a donde estuvo Laboratorio Salomón. Cerca. Sí, a 20 metros, Ah, bueno, donde está el laboratorio, Salotomín, son parte, de la historia. parte Y también hay que recordar mucho la familia de Jesús Restrepo, que tienen historia acá en Envigado, porque Isabel, que es la esposa de Luis Felipe Correa, nació al frente de la finca de Manuel Restrepo, o sea, Manuel Restrepo era tío de ellos. Y ese señor tenía una finca cafetera, tenía frutas, tenía de todo, y era el dueño del Alto de las Flores, y había un camino que salía a Hojarasca, o sea, de Alfonsito Mejía, allá abajito en Santa Inés, que era una finquita que había ahí. Y ese señor, un hermano de Manuel Restrepo, fue el que empezó a repartir los lotes y ahí fue donde hicieron el barrio Alto de las Flores, porque esa finca iba hasta Palenque, que ahorita es María Auxiliadora. Esa es muy importante porque realmente los límites de Envigado y Sabaneta, a partir de la constitución como municipio de Sabaneta, que se inicia en el 67, Sabaneta pertenecía a Envigado. Entonces, en esa colindancia, actual colindancia, antes era parte integral de Envigado. Y las familias frente a Durdán estaba también don Rafael Díaz y familia. Sí, ¿Usted lo un señor recuerda? de acá de San Marcos. ¿Lo recuerda? Sí, Claro. y todas esas, o sea, desde que empezó pues la acción comunal en el 72, ya empezó la gente, como ya nos había la Federación de Cafeteros, fue el que nos hizo el acueducto y pues nos ayudó porque la mano de obra la colocaban los vecinos y nos hicieron en el 72, o sea, nos organizamos como acción comunal para poder que la Federación de Cafeteros nos diera el acueducto. Ahí fue donde empezó ya la gente a llegar y mucho nativo de allá. ¿Y te acuerdas de Pedro Rodas, la tienda? Sí, 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 me acuerdo de eso. La tienda y también la bahía. Era una casita roja que había entre la clínica y la policía de Alfonso Mejía. Ahí llamaban la bahía y todavía le dicen la bahía a donde empieza la loma. Está muy cerca de Durdán, Sí, ahí queda 20, 30 metros. donde está actualmente la universidad, El el SEX. CES, El la SEX. Facultad de Odontología Sí, del el CES. SEX, ahí está. Y hay otra familia donde hay una distribuidora de canecas, ¿cómo llama? El Moreno, que ya lo van a tener, creo que lo van a desalojar porque por ahí va a pasar la ampliación de la 43A. Esa es la entrada a Palenque por el lado de Sabaneta. O sea, como media cuadra más allá del CES. Ahí queda el Moreno, que allí en Mamá Julia tenía como una bodega con las canecas. Pero ahorita la tiene allá el señor y está vivo todavía ese Moreno. Sí, no, allá está precisamente el vehículo que aparece en la fotografía célebre de Fernando González con Alfredo Vanegas frente a Casablanca. Sí, Ese- tiene la camioneta ahí. Esa camioneta está ahí. En ese tiempo le decían Picó. Claro, un pico, exactamente. Y bueno, más adelante estaban las casas de los Mazo, de la familia Mazo. De los mazos que son casi todos los dueños de Palenque, pues eran primero los que vivían en Palenque, que ahorita es Barrio María Auxiliadora. Y ahí más allácito queda la Virgen del Carmen, que ahí queda una finca Los Ruiz, que son de acá en Envigado en este momento, y Manuel Restrepo, que era el dueño del lote del Alto de las Flores, entregó el lote para hacer la Virgen del Carmen, o sea, el templo. Al frente de la Virgen del Carmen reside el vicepresidente del Centro de Historia de Envigado y quien es también un líder
cívico comunal de Sabaneta. Sí, o sea, hay mucho líder y José Fernando Flores Álvarez. sí, que ayudó mucho en la iglesia, en el templo, Claro, en la Virgen del Carmen, la parroquia. es- Bueno, y como cierre, pues muy agradecido, Toño, ahí por tus palabras, tu experiencia, y cerramos este nuevo capítulo. Muchas gracias y si me siguen invitando, sigo viniendo. unos recuerdos muy importantes de la zona que acabamos de reseñar con estos barrios y con estos personajes. Muchas gracias. No, gracias a usted. Venga, yo les comento algo de los límites con Sabaneta. Todavía hay escrituras, ya lo borraste, todavía hay escrituras donde figura, porque usted sabe que el municipio da materiales para las casitas de los estratos 2 y 3. Y en el Alto de la Flores figura vereda Sabaneta del municipio de Envigado, en escritura. Y entonces nos pasó un cacharro, que cuando miraron vereda Sabaneta no le quisieron dar material a la señora que porque era de Sabaneta. Y es que el Alto de las Flores todavía figura vereda de Sabaneta. Vereda Sabaneta del municipio de Envigado, del 67, como dijo acá el doctor. Hoy, para hacer esa división, tuvimos muchas dificultades para señalar los límites. Ayudó la quebrada 100 pesos. Claro, ahí son Ahí, los límites. ahí son los límites. Pero aquí en las casitas, en el CES, hacia el oriente es Envigado. Y al frente, que es el occidente, es Sabaneta. Y baja por todo el lado donde se llama Reclinomat. Una fábrica como de colchones, se llama Reclinomat. Y baja hasta la escuela María Auxiliadora, o sea, hasta el metro de Itagüí. Ah, De todas maneras, muchas gracias y seguimos. Recordar el vivir. bueno, este es un aporte más de la comunidad de Envigado al servicio de la ciudad señorial a través del Centro de Historia de Envigado. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.